Señores, muchas gracias por estar en sintonía con el Tribunal de la Tarde y de manera especial con este segmento de sumario en el cual nosotros ofrecemos nuestra perspectiva sobre diversos tópicos del plano local e internacional. Y hoy nos vamos a referir a un fenómeno que ha ido cobrando mucha vigencia y mucha fuerza en América Latina, y es el proceso de judicialización de la política que a menudo se manifiesta en la cotidianidad y cuando nosotros vemos el panorama político de diversos países. Vamos a comenzar con Perú. Recientemente, Keiko Fujimori, Kenji es el hermano de Keiko Fujimori, Keiko Fujimori fue condenada a 36 meses de prisión preventiva por su presunto vínculo con Odebrecht y una financiación ilegal de su partido Fuerza Popular, en el cual se le acusa de lavado de activos, entre otros ilícitos penales. Pero no se cuestiona eso, el hecho de que ella sea investigada por un presunto caso de corrupción, sino que nosotros vemos cómo ya estos políticos, que en el caso de ella era la principal líder de la oposición, porque su partido de Fuerza Popular obtuvo una mayoría abrumadora en el Congreso de Perú en las pasadas elecciones, en la cual Pedro Pablo Kuczynski se alzó con la victoria, hoy es condenada a 36 meses bajo la reja. Pero ¿qué pasa? Que esta pena lo que hace es que se convierte en una condena anticipada. ¿Por qué? Aún a ella no le han formulado una acusación formal, sino que se está en una fase de investigación y ya tiene 36 meses en la costilla. Y cuando esto uno lo ve en Perú, uno dice, bueno, pero vamos a buscar otros referentes también. Y en el mismo Perú está el referente del caso del expresidente Ollanta Humala y su esposa, que fueron condenados a 18 meses de prisión por también vínculos con escándalo de financiación ilegal y todo este escándalo de Odebrecht que ha desplomado a muchos políticos y partidos políticos en América Latina. Pero ¿qué pasa? Que una vez el expresidente Ollanta Humala fue condenado, luego pasan 8 meses y el Tribunal Constitucional de Perú, mediante una sentencia, entonces ordena la excarcelación del expresidente Humala porque entiende que se violaron varios aspectos del debido proceso. Y ahora usted dice, bueno, pero ahora el expresidente Ollanta Humala está libre, pero ¿quién le resarce esos meses que pasó en prisión? Y por supuesto esto lo que hace es que destruye su capital político, como lo que pretende procurarse con la líder del partido de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Pero también vamos a trasladarnos a otro caso. Miren el caso de Guatemala, donde hoy la ex fiscal Telma Aldana, quien también dirigió el Ministerio Público, coincidencialmente fue la que manejó el caso de la línea conjuntamente con la Comisión de Investigación contra la Impunidad que tiene una filial en Guatemala, que a propósito, con esa investigación es que se desploma el expresidente Otto Pérez Molina, los ciudadanos salen a las plazas públicas a reclamar su renuncia y luego asciende al poder el presidente Jimmy Morales. Sin embargo, Jimmy Morales, una vez en el poder, entonces no le renueva el mandato de esta comisión de la ONU y por tanto ya esta no tiene ningún tipo de vínculo ni puede ordenar ningún tipo de investigación de lucha contra la corrupción en Guatemala. Pero ironías de la vida, también esta fiscal es la que ha dirigido el caso de transporte de transurbano que vincula al expresidente Álvaro Colón, a quien también se le había ordenado prisión y ya se encuentra fuera de la cárcel, pero estamos viendo cómo esta tendencia de que personas que dirigían el Ministerio Público, que dirigían fiscalías importantes, que investigaban casos de corrupción, luego pretenden dar un salto hacia la política. En el caso de esta fiscal de Guatemala, ahora está coqueteando con la candidatura presidencial, pero ahora también nos destapamos de manera sorpresiva con que el juez más impoluto e imparcial de Brasil, una persona política que había jurado y había hecho más promesas que un político en campaña de que no se iba a involucrar en cuestiones políticas, hoy en estos días fue nominado por el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, a ministro de Justicia y sin embargo ha aceptado esta nominación. Y supuestamente estamos hablando de que el juez Sergio Moro se había jactado de decir que él no aceptaría ningún cargo ni que él iba a tener ningún tipo de vínculo con cuestiones políticas, que él es juez y que para ser político se requiere otro perfil.
ah caramba, pero ha dado el salto hacia la política. Y estamos hablando de la persona que le sirvió en bandeja de plata la candidatura a Bolsonaro. ¿Y por qué digo que le sirvió en bandeja de plata la candidatura y la presidencia a Bolsonaro? Bueno, porque a pesar de todos esos escándalos de corrupción que deben ser investigados de manera objetiva e imparcial, eso sin dudas, yo creo que nadie se opone a eso, pero a pesar de todos esos escándalos de corrupción, quien aparecía liderando las encuestas con una diferencia de más de 30 puntos entre todos los políticos que estaban terciando por la candidatura presidencial o por la presidencia de la República en Brasil, Lula los superaba con una diferencia amplísima. Entonces, ¿qué pasa? Que se definió toda y se orquestó toda una estrategia política de deshabilitar a Lula. Entonces, una vez el principal partido, el principal líder político inhabilitado, entonces ya le allana el camino hacia una aventura que en esta culminó alzándose con la victoria en Brasil Jair Bolsonaro. Pero fíjense cómo todo esto lo que hace es que en vez de fortalecer la transparencia, debilita la lucha contra la corrupción. Por eso nosotros hemos sido coherentes e insistentes en que los jueces no pueden meter su mano en la política y que los casos de corrupción, cuando tienen tanta connotación mediática, entonces hay maco entre cacatas, como decimos los dominicanos, porque el tiempo nos ha dado la razón a lo que hemos dicho de que se ha judicializado la política en Brasil. Esto significa que lo que no se puede conquistar por las urnas, entonces se quiere conquistar por la vía judicial. Muchas gracias por haber estado compartiendo con nosotros.